Cuando descubrió el cáncer durante un chequeo regular, el esposo de Lina Adams la dejó después de 18 años de matrimonio. El hombre admitió de inmediato que había tenido una aventura durante mucho tiempo, sin embargo, no pudo prever el posterior golpe devastador a la vida. Lina y Luke Adams habían estado casados durante 18 años. Convivían pacíficamente y rara vez discutían. Cuando Lina tenía 19 años, se casaron. Aunque era joven, estaba en el apogeo de su belleza y ansiosa por explorar el mundo, lo cambió todo por el amor que sentía por Luke, un hombre 8 años mayor que ella. Luke tenía un trabajo confiable en ese momento, había viajado mucho y tenía muchas relaciones. Presionó a Lina para que apoyara su deseo de que ella tuviera una familia porque sintió que era hora de que él sentara cabeza y lo hiciera. Después de la secundaria, dejó pasar la oportunidad de mudarse a Stanford, California, para vivir con él y formar una familia, ya que allí se sentía segura. Los padres de Lina en ese momento trataron de persuadir a su hija para que pensara lo contrario porque, después de todo, su futuro estaba en juego, pero la joven estaba segura de que si ingresaba a Stanford, también ingresaría a una universidad de renombre cercana. Así se casó Lina al año siguiente. Ella estaba allí con su familia y amigos, y la fiesta fue hermosa. Lina no pudo evitar llorar durante la boda cuando escuchó a su prometido comprometerse a amarla para siempre y ser su devoto compañero, sin entender lo que realmente le esperaba. Lina y Luke comenzaron a salir tan pronto como se casaron. Atractivo y próspero. Mientras su esposo trabajaba, Lina mantenía la casa y seguía estudiando. A veces esperaba más tiempo para irse a casa, alegando que necesitaba relajarse después de un día de trabajo particularmente desafiante. Poco después, Lina descubrió que estaba embarazada, lo que eliminó por completo sus posibilidades de inscribirse en otra universidad. Ni siquiera tuvo tiempo de compadecerse de sí misma por no poder estudiar más porque el nacimiento de un hijo era una ocasión tan feliz. A pesar de no tener un título universitario, Lina tomó varias clases de arte en línea y en universidades cercanas para pasar el tiempo. En general, la pareja continuó con su vida normal, manteniendo una dinámica que estuvo presente a lo largo de su relación. Luke era responsable de todas las opciones de vivienda y casi nunca buscaba la opinión de Lina. La esposa mantuvo constantemente la compostura y el perdón, dejando que su esposo tomara todas las decisiones en la familia. Desde decidirse por una licuadora nueva hasta cómo usarían sus ahorros para restaurar la casa, él se encargó de todo. Lina ya estaba acostumbrada a este sistema. Aunque ocasionalmente sintió que debería tener una pequeña voz en las decisiones que tomaban la familia y el hogar, prefería ignorar las decisiones de su esposo porque siempre eran sensatas y salían de acuerdo con el plan. Luke y Henry, su hijo, eran muy adorados por Lina. Aunque era un hombre muy práctico y bastante cauteloso en su comunicación, su esposo también parecía amarla profundamente porque sabía cómo acariciar a su pareja. No la atacaba a ella ni a su hijo cuando estaba molesto. Se iría por un tiempo antes de regresar más tranquilo. Henry se ha convertido en un joven adulto muy responsable como resultado del afecto de Lina y las elecciones de Luke. Recibió una educación sólida y, curiosamente, logró inscribirse en Stanford a los 17 años, la misma universidad por la que había pasado su madre para formar una familia. Henry terminó yéndose de casa para estudiar a miles de kilómetros de distancia de sus padres. Aunque fue doloroso ver partir a su único hijo, Lina tuvo la impresión de que todo estaba en orden y procediendo como debía. Los hechos de la vida rápidamente revelaron que las cosas no eran realmente así. Lina tuvo un pequeño dolor de estómago una tarde. Aunque esto no interfería con sus actividades diarias, se sentía muy diferente. Lina hizo una visita discreta al hospital, ya que no quería preocupar más a su esposo y Luke ya se había ido a uno de sus paseos. Lina se puso ansiosa por primera vez cuando el médico comenzó a sentir su abdomen. En última instancia, el médico aconsejó optimismo porque gozaba de buena salud y solo necesitaría pruebas de imagen para descartar problemas más graves. Después de revisar las resonancias magnéticas, el médico le pidió a Lina que se repitiera la exploración unas semanas más tarde. Cuando Lina vio a Luke dentro de la casa,
Tomó la decisión de ser honesta y explicó que había visitado el hospital y que era posible que tuviera cáncer. Luke parecía estar viendo un fantasma mientras la miraba. ¿Qué es eso?, ella preguntó. Lo que sea. Estoy sin palabras, respondió Luke antes de girar la cabeza y quedarse en silencio. No había anticipado que su esposa respondería de una manera tan sombría. Henry, su hijo, estaba molesto por la noticia y declaró que dejaría la universidad y emprendería el primer viaje disponible para cuidar a su madre. Lina, sin embargo, lo disuadió afirmando que existía la posibilidad de que no fuera nada grave y que aunque se encontrara un tumor, aún podría ser benigno. Esa noche, Lina comenzó a tomar la medicación que le había recetado el médico y rezó en silencio. Luke, gerente de una gran empresa en la ciudad, llegó del trabajo al día siguiente y quería hablar con su esposa. Estaba realmente decidido y serio. Esperaba, Lina, que tuviera algo que ver con sus trabajos o tal vez mudarse a California para estar más cerca de su hijo. Luke a menudo tomaba decisiones sin consultarla, por lo que es posible que estuviera planeando una sorpresa. La vida de Rem se dividió en pasado y futuro por lo que aprendió de su esposo. En sus 20 años de salir con este hombre, nunca anticipó escuchar eso. Luke admitió haber visto a una mujer diferente. Salió con ella varias veces, pero siempre fue una relación casual. Más tarde comprendió, sin embargo, que realmente la amaba. Luego comenzó a alejarse. No necesitaba continuar con el escenario, así que tomó la mejor y más ética elección que pudo. Lina no se dio por vencida ni armó un escándalo. No pudo responder a la explosión de emociones encontradas en su pecho ya que el golpe dentro de ella había sido tan poderoso e inesperado. Luego hizo una pregunta simple mientras sollozaba suavemente: ¿estás realmente seguro de que esta mujer también te ama, o crees que te arrepentirás más tarde? Ahora estaban mucho más enamorados que cualquier otra cosa entre Luke y Lina, respondió Luke con frialdad. El marido se levantó, se lamentó y entró en la habitación para empezar a empacar. Lina estaba encantada. ¿Qué le dirían ahora sus padres? Consideró a su hijo, todo lo que había sacrificado a lo largo de los años, su salud y su hijo. Luke terminó de recuperar sus pertenencias al día siguiente y se fue a la casa de su amante. Mientras estaba en California, Henry se enteró de todo y estaba furioso con su padre. Tan pronto como pudo, abordó un avión y pasó una semana consolando a su madre. Con frecuencia le enviaba a su padre mensajes enojados en los que cuestionaba su valor al dejar a su madre cuando más lo necesitaba. Aún así, el corazón de Luke no se conmovió por los comentarios de su hijo. Le pidió perdón a su hijo, pero estaba actuando por impulso y no podía parar por el problema. Lina no se sintió ni viva ni muerta después de que su esposo la dejara. Estaba totalmente inconsciente e indefensa. Me quedé allí sintiéndome horrible, a pesar de que estaba enfermo, preguntándome si había hecho algo mal. Como si las cosas no pudieran empeorar, las pruebas revelaron que sí tenía un tumor en el estómago y que era canceroso, que fue la gota que colmó el vaso. Tendría que comenzar el tratamiento de inmediato, pero como el tumor se descubrió en sus primeras etapas, sus posibilidades eran buenas. Lina estaba sola por primera vez desde que era adolescente y no tenía idea de qué hacer. Parecía un niño una vez más. Su hijo, amigos y padres le dieron mucho ánimo y ayuda económica para que pudiera mantenerse por un tiempo. Lina consultó con sus amigos antes de comenzar la terapia con un psicoterapeuta. Las consultas iniciales fueron desafiantes. Era muy reservada, pero gradualmente comenzó a abrirse al especialista. Casi 2 meses después, Lina estaba en mejores condiciones para reconsiderar las decisiones que había tomado y abordar el tratamiento de su enfermedad con una perspectiva nueva y menos trágica. La traición y el abandono de su esposo no fueron su culpa ni el resultado de algo que ella hizo o dejó de hacer, la psicóloga logró convencerla. Y fue a través de estas interacciones que Lina pudo comenzar de nuevo y hacer planes para una nueva vida. Luego comenzó a reintroducir gradualmente la alegría y la esperanza en su vida. Comenzó enviando algunos currículos y, después de algunas entrevistas,
recibió una llamada pidiéndole que aceptara un puesto de asistente en una editorial local. La mujer se sintió más segura como resultado de este logro porque era muy significativo. La vida de Lina se llenó cada vez más de personas interesantes, eventos y sentimientos felices. Aunque no estaba necesitada, el salario de su asistente no le permitía ignorar los gastos del hogar. Pero incluso en esa área, después de solo unos meses de entrenamiento, pudo hacer mejoras. Lina ha asumido responsabilidades de liderazgo dentro de su campo como resultado de su arduo trabajo y relaciones positivas dentro de la editorial, lo que ha mejorado significativamente su situación financiera. Ahora puede ahorrar más dinero. El hecho de que su tumor fuera descubierto en una etapa temprana y que el tratamiento progresara bien le dio esperanzas de que pudiera prevalecer en la pelea. Lina se tomó unas vacaciones después de un año en la publicación, con la aprobación de su médico. Desde que era adolescente quería visitar Milán, Italia, así que fue allí con una amiga. Deambuló feliz por toda la ciudad. Estaba de buen humor, aunque todavía estaba consumiendo su mezcla de medicamentos. Estaba con una amiga que pensó que esto solo podía ser la alegría de alguien que ahora podía disfrutar de su libertad y tomar sus propias decisiones. En poco más de un año y medio, Lina había cambiado, luchando por su vida y su felicidad. El hecho de que se había separado de Luke pero no se había divorciado formalmente de él era lo único que mantenía juntos a su nuevo personaje y a la antigua Lina. No estaba de humor para soportar todo ese esfuerzo, y Luke no la esperaba para terminar formalmente su relación. Su corazón se sentía libre y ligero, como si nada pudiera perturbarlo excepto por un hecho específico. La mujer se estaba sometiendo a una nueva ronda de pruebas y su médico le informaría tan pronto como los resultados estuvieran disponibles. Lina siguió tomando sus medicamentos según lo prescrito e incluso se apuntó a un gimnasio. Incluso cuando estaba enfermo, nunca soñó que en este momento de su vida, a los 40 años, se sentiría tan bien. Sin embargo, 2 días después, he aquí, un nuevo cliente editorial entró por la puerta y, después de eso, el mundo de Lina siguió girando alrededor del sol. Era Jacob Rowling, un conocido autor que recientemente había accedido a escribir 2 libros más para esa editorial y era un exnovio de la escuela secundaria. Después de un tiempo, a Lina se le asignó la responsabilidad de administrar el contrato de Jacob y el ciclo comenzó de nuevo. Solo necesitaron 2 encuentros para reconocer que eran complementarios en sus ideas y lenguaje, primero en su vida profesional y luego en lo personal. Nunca habían sentido una conexión tan fuerte, ni siquiera cuando eran 2 jóvenes que faltaban a la escuela para conocerse. El año en que Jacob se quedó soltero, sin hijos y con la misma edad que Lina le permitió escribir su nueva novela. A diferencia de su exesposo, a la escritora no le molestó el cáncer de la mujer, al contrario, respondió con esperanza y le aseguró que podía contar con él cada vez que lo necesitara. Después de algunos jantares juntos, Lina y Jacob comenzaron a enamorar apaixonadamente. Eles parecían ser adolescentes más una vez de varias maneras. Cuando el libro de Jacob fue ahí publicado e a editora organizó festes de lanzamiento en varias librarias da California, Lina puede ir a todos los lugares como namorado, o que acabó aprofundando o relacionamento deles. Além disso, Jacob finalmente conheceu Henry, con quem ele se deu muito bem. O joven gostou particularmente das anécdotas que ele foi aí obrigado a compartilhar na escola sobre sua mãe. O telefone de Lina tocou enquanto todos estaban presentes, e era seu médico. Os 3 estaban bastante ansiosos porque os resultados dos exames más recentes ainda não eran conhecidos. O médico então elogiou seu paciente. A batalla terminou porque ela estaba quase curada. Henry, Jacob e Lina deram abraço sincero su no outro. Assim que terminou o lançamento do livro, Lina e Henry saíram de férias por uma semana em Paris para comemorar esse fato. Jacob tirou o estojo do bolso no jantar e o abriu para revelar uma aliança de casamento de ouro enquanto jantava enquanto olhava para a Torre Eiffel. O escritor então propôs casamento a Lina, deixando-a atordoada. Mesmo que ela não tivesse previsto tal pedido tão cedo, ela estava com pouco de medo. Afinal,
Seu amante anterior a havia deixado, e ela ainda estava recuperando a confiança em sua saúde. Ela decidiu se casar com Jacob depois de refletir que agora era uma pessoa muito mais forte e consciente e que desta vez as coisas seriam diferentes. Ele comprou o anel, e encaixou perfeitamente em seu dedo. Houve apenas o problema. Agora que ela realmente precisaria se divorciar de Luke, ela teria que perseguí-lo. Sua espina formigava só de pensar nisso. Lina procurou o advogado e expôs todo o cenário. Agora que ele tinha os papéis, ele só precisava que Luke os assinasse. Ela teve que ir ao local de trabalho da empresa em que ele sempre trabalhou porque ela não tinha ideia de onde ele morava ou com quem. Seria muito embarazoso para ela entrar aqui, onde todos a conheciam, em busca do homem que a deixou. Ela agora era uma senhora que era inteira por dentro e nova por fora, então ela se sentia mais segura também. Mas ela ficou chocada com o que encontrou. Quando ela pediu para falar com Luke na recepção, ela foi aí informada de que ele havia deixado a empresa por mais de 5 meses por causa de seus constantes atrasos e conduta imprevisível. El jefe del departamento decidió despedirlo con causa después de que desapareció durante 4 días. Había un problema, ya que a pesar de las muchas faltas de Luke, nunca llegaba tarde al trabajo ni desatendía sus citas. Luego, Lina preguntó sobre su nueva dirección ya que no estaba segura de su residencia actual. Ella fue allí después de obtener la dirección. Era un apartamento que estaba un poco apartado. Habían compartido un vecindario durante 18 años, pero este no parecía tan deseable. Un hombre con bolsas debajo de los ojos y un comportamiento demacrado abrió la puerta cuando sonó el timbre. Le tomó un momento reconocer a Lina. Los ojos de Luke se abrieron cuando se dio cuenta de que no solo tenía un cabello inusual, sino que también tenía una nueva apariencia. ¿Pero tú aquí?, preguntó, abriendo la puerta para ella. ¿Qué había allí? ¿Cómo es eso posible?, declaró. Lina había anticipado que la sacudiría si lo volvía a encontrar, pero cuando estuvo frente a él, no sintió nada. Recordó cómo la había abandonado durante el periodo más difícil de su vida. Luke, me cuidé. Estoy curado, ¿no habías pensado en esa opción?, preguntó. El hombre le puso a su expareja una expresión que nunca antes había visto. Él estaba con Mora, transfirió dinero de su cuenta a la de ella con la ayuda de su novio, un jugador de fútbol de su edad. Cuando Luke finalmente entendió lo que estaba pasando, se dirigió a la chica con firmeza y rápidamente fue atacado por su novio. Ni siquiera trató de defenderse en el trabajo, o en cambio, simplemente desapareció después de reconocer que había sido traicionado, robado y víctima de una pelea que había provocado. Ahora vivía haciendo pequeños trabajos solo. Últimamente, he estado pensando mucho en ti y en lo ideal que eras, pero no me di cuenta, así que te dejé por cobardía y porque pensé que estaba enamorado. Estoy torturado sin medida. Luke exclamó mientras respondía, y verte así, también, es casi un tormento para mí. Lina se quedó sin palabras porque nunca antes había visto al hombre en esa situación. Luego volvió al tema que inicialmente la había atraído hacia él. Siento que te haya pasado todo esto. ¿Pero te das cuenta de que a veces el mal obra para bien?, preguntó ella con una sonrisa. Las facciones de Luke brillaron. ¿Qué pasa? ¿Esperabas que empezara a sentar cabeza?, preguntó con un tono esperanzado. Claro, comencemos una nueva historia. Por eso traje esto aquí, agregó la mujer mientras colocaba sobre la mesa los documentos que el abogado había sacado. Luke comenzó a leer mucho. La luz en sus ojos comenzó a desvanecerse una vez más cuando se hizo evidente lo que eso realmente significaba, dejando solo una expresión agria y abatida. Pronto me volveré a casar. Jacob es su nombre. Espero sinceramente que firmes estos papeles y sigas con tu vida, tal como lo hice cuando me enfermaste y me ignoraste, dijo. Entrar en pánico y volverse loco. Lina, no puedes tratarme así. Entonces la mujer le indicó que esperara.
Sacó una tarjeta de su billetera y la colocó sobre la mesa. Enumeró el nombre de un psicólogo y la información de contacto. Cuando nos casamos, no mostraste mucho interés en mis puntos de vista y opiniones. Me abandonaste como si fuera un perro cuando me enfermé. En comparación con lo que hiciste por mí antes, lo que estoy haciendo por ti ahora es mucho más y para que lo sepas, nuestro hijo me ayuda. Ahora, firma los documentos, conténtate y deja de buscarme. Luke estaba frustrado porque todo lo que le quedaba por hacer era firmar el documento. Lina agarró su bolso, dio el lamentable hombre más una mirada, y al instante se sintió diferente. Orgullosa de su porte y sabiendo que todavía tenía un largo y prometedor futuro por delante a los 40 años, salió por la puerta sin darse la vuelta. ¿Qué crees que se merece este cuento? Comparta con un amigo y háganos saber lo que piensa en los comentarios si desea que Internet siga siendo un lugar de buena información y limpieza.